¿Qué paliza le dio Salinas Pliego a López Obrador para despedirlo? Wow, 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 wow. Cobra mucha relevancia esta paliza porque eran amigos, fueron aliados. Salinas Pliego le hizo un consejo consultivo de empresarios. Había mucho entusiasmo en él sobre el cambio de régimen. Salinas Pliego siempre criticó a los gobiernos del PAN y del PRI. Y bueno, como muchos creyeron que López Obrador sería la esperanza de México. Salinas Pliego pudo haber soportado muchas cosas, menos que le tocaran sus intereses. Porque también hay que ser muy derechos en el tema de Salinas Pliego. Salinas Pliego está encabronado porque le tocaron la melodía que más le incomoda, que es pagar impuestos. Pero hay cosas bastante interesantes que se han revelado en esta última misiva. Salinas Pliego sabía que se iba López Obrador. Y López Obrador, antes de irse, todas las últimas 3 semanas, apretó mucho a Salinas Pliego a propósito del paro del Poder Judicial. Salinas Pliego lo llamó mentiroso. Hizo una publicación en su red social, bueno, en la red social X, en su cuenta, y luego hizo un video. ¡Qué paliza! Porque dejó entrever que realmente lo estaban extorsionando, que lo estaban obligando a pagar doble tributación, pero además señaló al hijo de López Obrador, a Andy López Beltrán, al futuro presidente para el 2030, lo señaló de estar detrás de esta maquinaria que, según revela Salinas Pliego, no es única con él. O sea, ya es un modus operandi para extorsionar a los empresarios en el tema de sus impuestos. Qué fregadazo le metió. La verdad es que López Obrador se va con un terrible saldo, pero además, de verdad, el sexenio fue terrible. Y decíamos todos, el coletazo de López Obrador va a ser brutal. Bueno, el coletazo de la bestia ha sido mortal. Destruyó el poder. Bueno, destruyó el sistema jurídico mexicano. Destruyó la Constitución. Destruyó la democracia. Destruyó las libertades. Militarizó el país. ¡Wow! Tiene una guerra brutal entre bandas del crimen y con una consigna de abrazos y no balazos a pesar de eso. De hecho, una estadística durísima que se acaba de publicar es que desapareció una persona cada hora. Una persona cada hora. Un ser humano, niño, adulto, como sea, un ser humano en este país desapareció cada hora durante el sexenio de López Obrador. Así de fuerte. Regreso de inmediato y platicamos bueno, casi no vamos a platicar, de hecho hay que mostrarles, les voy a leer la publicación de X y luego vamos a escuchar el video que hizo el propio Salinas Pliego. Regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Y por fin se terminó el sexenio. Por fin se acabó el sexenio. Y bueno, estamos todos muy contentos porque están llegando los dictadores de Cuba, los presidentes del Grupo Puebla. Oh, no, bro. Una chulada. Iba a decir Maduro, pero yo me acordé que Maduro no va a venir. Tiene miedo. Y otros dicen que sí va a llegar. De hecho, estos ya estaban diciendo que ya estaba aterrizando en el AIFA. A esta hora que estoy haciendo el video, no tengo todavía los datos de que de verdad esté Maduro. Sí viene Petro, sí viene Lula, sí viene Miguel Canel. De hecho, Miguel Canel ya vino, ya llegó. Petro se estaba retrasando por un accidente de helicóptero que hubo en su país. Estamos bien emocionados porque vienen todos los presidentes izquierdosos del país, del mundo, perdón. La delegación de Estados Unidos ya llegó. El embajador Ken Salazar anda paseando a la primera dama. Fueron a la Basílica de Guadalupe. Wow, contrastes. Y bueno, pues ya Claudia Sheinbaum dice que ya está lista. No sé para qué, pero bueno.
Digo, ella no manda, pobrecita, la neta pobrecita. La agarraron de taruga. ¿Qué golpes brutales asestó Latinos antes de irse? Este golpe de la millonaria inversión que hicieron en Palenque para que el presidente esté a toda madre en una ciudad de lujo es brutal, no se lo pierdan, es buenísimo. El de la estampa en imagen de lo que fue todo el sexenio, no, parece una recopilación de memes, pero no, es el gobierno de López Obrador. Y en algunas un poco como si fuera una sátira negra, así. Y no, es la realidad. En fin. Vamos a ver a don Salinas Pliego. Gracias a los que se han estado comunicando, que me han dado mensajes, saben ustedes por lo que estamos pasando en familia, pero eso lo platicamos ahorita al final. Vamos rápido al podcast. Bienvenidos todos. Vamos a ver a don Salinas Pliego, que también le dio su despedida al presidente más famoso del mundo, al mejor presidente que ha tenido México, dicen los chairos. No, de verdad, híjole, han llorado para despedirse de él, no, bueno. Hay que tener, de verdad, fanatismo. Salinas Pliego revela pacto con López Obrador y acusa al SAT por pretender cobrar de más a Grupo Electra. Aquí hay una cosa. Muchos de pronto dijeron, cabrón, con que tenías un pacto con López Obrador, ahora no te quejes. ¿Cómo leí cosas esas en las redes? Otros, bien merecido se lo tiene por andar haciendo pactos, viejo corrupto que paga sus impuestos. También lo leí en las redes. Cuando Salinas Pliego dijo que existía un pacto entre López Obrador y él, no lo dijo como para hacerse la víctima. Los que no entendieron, que fue la gran mayoría de los estúpidos que estuvieron defendiendo a López Obrador y madreando a Salinas Pliego, lo que no entendieron es que Salinas Pliego le estaba asestando un verdadero madrazo en el hocico a López Obrador. Les voy a recordar por qué. López Obrador, cada que hablaba sobre los impuestos que deben ciertas empresas, de estas empresas millonarias, y deben impuestos millonarios, siempre que hablaba López Obrador de ellos, para quejarse de que no se pagaba impuestos antes, decía porque existían pactos entre el gobierno, entre el presidente en turno y esas empresas. López Obrador siempre utilizó esta retórica. Existían pactos entre los que gobernaban y estos empresarios para evadir sus impuestos. Eso se acabó. Aquí ya no hay pactos. Lo dijo infinidad de veces para referirse a gobiernos del pasado o a empresarios incómodos, como el dueño de la coca en un inicio. Pero Salinas Pliego cuando dice, es lo mismo. Salinas Pliego cuando dice que existía un pacto entre él y AMLO, lo que está haciendo es eso, exhibiendo que López Obrador ha mentido, porque pues acusaba al pasado de hacer pactos y resulta que sí tiene un pacto. De hecho hay una nota muy buena, no recuerdo si es en qué medio, pero es muy buena la nota, donde antes de irse López Obrador le dejó una madriza a sus adversarios que él considera, inclusive empresarios perseguidos, con el SAT, pero le dejó millonarias concesiones a ciertos sindicatos que jalaron con él, ¿no? Pues una de ellas es CATEM, pues es uno de los que más ha estado ahí metido. Por cierto, compadre tanto de Monreal como de Murat. Fíjense, tienen al mismo compadre, Monreal y Murat. Bueno, el empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció en contra de las declaraciones de López Obrador, hizo declaraciones en la mañanera, Salinas Pliego no le gustó. Señaló que el empresario le planteó un arreglo por la deuda de impuestos que tenía Grupo Salinas. Según el mandatario, él dijo, sí, ¿cómo no? Vamos a buscar la forma que legalmente lo que no se justifique, que según tu criterio y así lo considere el SAT, es un abuso, un exceso. Se te está cobrando de más, pues que se revise. Salinas Pliego ha estado acusando que le han intentado cobrar doble inclusive. Tras la supuesta revisión, la autoridad tributaria le impuso un pago de 14 mil millones de pesos a Salinas Pliego, quitando los recargos, algo que podía hacer el SAT legalmente, sin violar la legislación fiscal.
Señaló López Obrador, quien agregó que ese acuerdo tendría que ser avalado por el Poder Judicial, pero cuando un procurador fiscal buscó al empresario, este no aceptó el acuerdo. Después de los dichos del morenista, de López Obrador, Salinas Pliego realizó una publicación en su cuenta de la red social X, donde acusó a López Obrador de haber mentido. Acusó a López Obrador de haber mentido con respecto a los impuestos no pagados por Grupo Electra. El millonario denunció que el SAT supuestamente pretende cobrarle 2 veces por las pérdidas fiscales entre el 2008 y 2012. En distintas revisiones durante estos años, ahorita les voy a leer el tuit completo. El millonario también denunció que el presidente sabe que estos recargos son completamente responsabilidad de las autoridades tributarias. Además llamó a Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, Antonio Martínez Dagnino, el jefe del SAT, y a Armando Ramírez Sánchez, administrador general de grandes contribuyentes, de ser intensos talibanes fiscales y de haber sido colocados por el hijo de López Obrador, Andy López Beltrán. Salinas Pliego le recordó a López Obrador su supuesto pacto, por medio del cual Grupo Electra concedió que las pérdidas fiscales no eran deducibles y estaban dispuestos a pagar 7,600 millones de pesos por esto. Según hubo un pago de 2,600 millones y quedó un saldo pendiente de 5,000 millones que presuntamente serían pagados de acuerdo con el convenio judicial. Según el empresario, el acuerdo se cayó porque los funcionarios del SAT solo enviaron el expediente de 2013 y quedaron sin resolver las carpetas del 2018 y al 2012, por lo que el ministro Luis María Aguilar Morales no pudo resolver el caso en su totalidad. Salinas Pliego culpó al SAT por este presunto movimiento que, según Salinas Pliego, esto fue a propósito. Debido a todas estas mentiras e incumplimientos, decidimos demandar al presidente, exigiendo conforme a derecho que respete lo que habíamos pactado. Así. Y hice una publicación que les voy a leer a continuación. Voy a poner la publicación. Oiga, no puse la publicación, que güey. Espérenme. Déjenme acomodar la publicación porque no sé por qué no la puse. Que güey. Pues el tema es, de verdad, muy interesante, insisto. Salinas Pliego quiere no pagar tanto. Tampoco no está chido porque, ojalá y a los pequeños contribuyentes nos dieran esos privilegios que tiene Salinas Pliego, ¿no? Nomás no pagas y papaya de Celaya, ¿cómo te va? Pero tiene derecho Salinas Pliego a denunciar que arbitrariamente le estén intentando cobrar. Tiene derecho Salinas Pliego a inclusive reclamar que ya había hecho un pacto con López Obrador y que este no lo cumplió. O sea, sí tiene derecho, sin duda. Tiene obligación de pagar, sí, que pague. Que pague, porque miren, tampoco es una beneficencia. Y es un cabroncito, miren, apenas construyó un campo de fútbol, se supone era para una cosa y terminó siendo para otra. Y no fue un deportivo de uso público. O sea, sigue siendo privado y tiene sus temas, Salinas Pliego. Pero también tiene temas en los que no está chido que se le vayan encima, como cuando le intentó el gobernador de Oaxaca quitarle el club de golf en Huatulco. Porque a final de cuentas, es en serio, una semana se los quitaron y con esa semana echaron a perder el pasto. Porque lo peor de todo, Salinas Pliego jamás construyó más allá de pasto para un club de golf. Pero la realidad es que no es un club de golf. La realidad es que era un ecosistema para el tratamiento de las aguas. Y pues arriba le pusieron un campo de golf, pero realmente había un tema abajo. Hay un tema abajo bastante interesante que ayuda ahí al tratamiento de aguas. Obviamente, en una semana, ni siquiera la luz de afuera prendieron cuando se lo quitaron el gobierno de Oaxaca. También hay cosas que han caído en el exceso por parte de la 4T, porque Salinas Pliego de pronto pues les ha dado con todo. No se ha quedado callado.
y utiliza ya sus medios. Digo, Javier Alatorre pasó de promover a López Obrador a ser el principal crítico de este gobierno de un día para otro, y les da una madriza. Y luego tienen estos los peluches, por ejemplo, qué buena caricatura política, es una joda. Y Salinas Pliego en su cuenta de X ha sido brutal. Así que bueno, sin duda la 4T lo ha agarrado como adversario, y no está chido que utilicen el poder del Estado para desquitarse por la posición que ha tomado. Insisto, no estoy defendiendo a Salinas Pliego. Si debe 18,000 millones, como dice López Obrador, pues que los pague, pero que se compruebe que realmente los debe. Porque si lo que se comprueba es lo que dice Salinas Pliego, que le están cobrando doble, que le escondieron un expediente, que no pudo haber un resultado, bueno, pues ya comienza a dar dudas. Y si López Obrador pactó que no se pagara el completo y que hicieran una operación ahí financiera sin afectar o sin que ellos hicieran un mal uso de las decisiones, contraponiéndose a lo que establece la ley, bueno, pues también hay que revisar, porque pues López Obrador dijo que no se le iba a dar concesiones a nadie. Y por cierto, hace poquito, no tiene mucho, volvió a resurgir un grandísimo tema hermoso, el tema de Belinda. El tema de Belinda cuando debía 12 millones de pesos. Y que resultó que incluso Belinda les cobró por el cierre de campaña en aquel 2018. Y miren, ya nadie molestó a Belinda desde entonces. Entonces sí hay concesiones. Epigmenio Ibarra, ¿cuántos impuestos debe y cuántos le perdonaron? Y todavía le dieron un préstamo. La verdad es que para los empresarios amigos de él ha habido todo el beneficio. Bueno, les voy a decir algo que llama la atención. Jamás volvió a mencionar las Islas Marías. Habla del Tren Maya, habla de esto, habla de otro. Jamás habla de las Islas Marías. Y ahorita me van a decir todos, Troll, ya te estás desviando del tema. No, ¿por qué les digo? Porque las Islas Marías se las dejó al grupo Vidanta, a sus amigos los hoteleros. Ellos son los operadores de los tours VIP para llevarte a las Islas Marías. ¿Por qué no dice nada de eso? Entonces sí hubo privilegios para ciertos empresarios y todo el peso de la ley para aquellos que se salieron del huacal. Bueno, vamos a escuchar el video. Miren, la publicación de X es tal cual como está en el video. Se las voy a leer. Es el que está aquí al lado de Salinas Pliego. Una verdad a medias es una mentira, siempre una mentira. Y hoy, como de costumbre, Andrés les mintió en la mañanera sobre lo que realmente ocurrió entre él y yo con respecto a los supuestos impuestos no pagados por Grupo Electra. Andrés sabe perfectamente que el SAT pretende cobrarnos 2 veces por el mismo, en concreto las pérdidas fiscales de los años 2008 a 2012. Primero, en distintas revisiones durante esos años afirmaron con mayúsculas que esas pérdidas no eran deducibles y que debíamos pagar por ello. Después, en una revisión posterior del año 2013, cambiaron de opinión y afirmaron que esas pérdidas sí eran deducibles, pero como la ley cambió, entonces debíamos pagar nuevamente, y con toda la perversidad del mundo y ganas de extorsionarnos dejaron abiertos los 2 casos, pretendiendo desde el primer día cobrar 2 veces por el mismo. Y existe un principio que se llama retroactividad de la ley. Ningún cambio de la ley se aplica en perjuicio de los contribuyentes, de los ciudadanos. Si hicieron una modificación, no tiene y le sale como afectación a Salinas Pliego, ahí sí le asiste el derecho.
La retroactividad aplica a que pague como estaba antes. Interesante. Él sabe perfectamente, o sea, se refiere a López Obrador, que los recargos que tantos años son 100% culpa del SAT y su negativa de hacer lo correcto, y que el litigio se ha prolongado precisamente por su intención de cobrar 2 veces, el presidente también sabe perfectamente que sus asesores más cercanos y radicales, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y los jóvenes Antonio Martínez Dagnino y Armando Ramírez Sánchez del SAT, intensos talibanes fiscales colocados por su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, para extorsionar a empresarios según convenga, con quienes impidieron que nuestro caso se resolviera en la Suprema Corte de acuerdo con lo que él y yo, o sea, Salinas y López Obrador, habían pactado. No que no había pactos, pues. Aquí públicamente le recuerdo al presidente en qué consistía nuestro pacto. No, bueno, esto es una chulada. Va a revelar el pacto, veamos. Con ánimo de resolver añejo problema, nosotros concedimos que las pérdidas fiscales no eran deducibles y estábamos dispuestos a pagar 7.600 millones de pesos por ello. Tanto así que hicimos el primer pago, 2.600 millones, quedando como saldo pendiente 5.000 millones, los cuales serían pagados de acuerdo con el convenio judicial que se lograría con la intervención de la Suprema Corte. Fue precisamente por eso que iniciamos el pacto para que los expedientes completos de nuestro caso fueran turnados al ministro Luis María Aguilar, con el pleno conocimiento del procurador fiscal y del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López. No, bueno, toda una operación de la 4T, pero mañosos con mayúsculas, como siempre. Los funcionarios del SAT no enviaron más que el expediente del 2013, dejando así abierto el tema de los años 2008 a 2012, situación que impidió al mismo ministro Aguilar resolver en su totalidad nuestro caso. En pocas palabras, fue por culpa del SAT que nuestro expediente estuvo meses en el cajón de los ministros Aguilar. Debido a todas estas mentiras e incumplimientos, decidimos demandar al presidente exigiendo conforme a derecho que respete lo que habíamos pactado. Confiamos en el juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise y dictamine sobre la improcedencia del doble cobro y de los enormes e infundados recargos. Ahí trae broncas Salinas Pliego. La Corte no ha estado muy a favor de él porque está incompleto el expediente. Es muy triste ver cómo las mentiras y los engaños conducen a estas situaciones indeseables. Para ser sincero, esperaba más de Andrés Manuel López Obrador como presidente. No hay duda de que las malas compañías lo han llevado a irse por el mal camino, poniendo así en riesgo a todos los mexicanos. Recuerden que aquí estábamos antes de que ustedes llegaran. Aquí seguimos a pesar de sus ataques y extorsiones. Y aquí seguiremos cuando en 4 días ustedes se vayan. Atentamente, Carlos. Es Carlos, ¿por qué estoy insistiendo en Carlos? Ricardo Salinas Pliego. Fuerte. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Se me hace muy fuerte, sinceramente. En fin. Bueno, pues ahí está el comunicado de Ricardo Salinas Pliego. Creo que es delicado. Insisto, habla de un pacto y López Obrador juraba que esos pactos ya no existían. Así que bueno, sí sería muy bueno que el presidente explicara sobre su pacto. En fin. Voy a poner el video de Salinas Pliego ya para cerrar este video. Yo me despido desde ahorita. Les agradezco mucho que estén aquí con el troll. Nos vemos en un siguiente podcast. Vamos a estar intentando trabajar esta semana. No hay nada que festejar en el cambio de gobierno. Y oigan, y no voy a hacer análisis. O sea, oye, troll, vas a hacer un análisis del cambio de gobierno. Miren, si Claudia Sheinbaum se pone la banda de un lado, se la pone del otro, se la pone en las nalgas que no tiene, o se la pone en las orejas que sí le sobran, o se quiere amarrar los calzones con esa banda, me vale soberanamente madre. O sea, se los digo en serio. Creo que es inútil estar perdiendo el tiempo en que si vinieron los dictadores en que si Claudia hizo esto, o sea,
son tan burdos que qué casualidad que la porquería esa de programa de la Casa de los Famosos terminó el mismo día del mandato de López Obrador para mantener como idiotas a la gente. Son tan burdos que están preparando toda una mega fiesta, como si de verdad fueran a coronar a Claudia Carlota I. Es inútil, porque los espacios los deberíamos estar dedicando a las víctimas de estos enfrentamientos brutales que están no solamente en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, en Zacatecas, aunque diga el idiota de Monreal que fue un tanque de gas, eso fue una granada de fragmentación. En Chiapas. Es impresionante cómo está el país. Segundo, se apendejan y van a tener los mismos muertos que tuvieron con Otis que con John. Es impresionante la destrucción que ha causado en Guerrero y en Oaxaca. Impresionante. Y Acapulco, un año después las mismas escenas y un año después la misma ausencia del gobierno. Y no porque hayan votado por él se merecen estar bajo el agua y sufriendo de nuevo. No, de verdad. Si la gente es idiota y sigue votando por Morena, por Claudia, por su hijo en el 2030, bueno, no se les desea que estén en esas condiciones. Hay un poder por encima de la capacidad de razonamiento de estas personas que les impide darse cuenta que realmente los han usado, los han engañado y que no van a salir de la inundación. Así de sencillo. Y que bueno, el poco dinerito que les dan no sé hasta cuándo les aguante, porque van a dejar una deuda 3 veces más de lo que fue el FOBAPROA. Así de sencillo. En fin, bueno, ahora sí me despido. Nos vemos en un siguiente podcast. Suscríbete al canal, dale click a la campanita, comparte el video, comenta el video. Yo los dejo con este video de Salinas Pliego. Vale la pena escuchar. Una verdad a medias es una mentira, siempre una mentira. Y hoy, como de costumbre, Andrés les mintió en la mañanera sobre lo que realmente ocurrió entre él y yo con respecto a los supuestos impuestos no pagados por Grupo Electra. Andrés sabe perfectamente que el SAT pretende cobrarnos 2 veces por lo mismo. En concreto, las pérdidas fiscales de los años 2008 a 2012. Primero, en distintas revisiones durante esos años, afirmaron que esas pérdidas no eran deducibles y que debíamos pagar por ello. Después, en una revisión posterior del año 2013, cambiaron de opinión y afirmaron que esas pérdidas sí eran deducibles. Pero como la ley cambió, entonces debíamos pagar nuevamente y con toda la perversidad del mundo y ganas de extorsionarnos, dejaron abiertos los 2 casos, pretendiendo desde el primer día cobrar 2 veces por lo mismo. Él sabe perfectamente que los recargos de tantos años son 100% culpa del SAT y su negativa a hacer lo correcto, y que el litigio se ha prolongado precisamente por su intención de cobrar 2 veces. El presidente también sabe perfectamente que sus asesores más cercanos y radicales, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y los jóvenes Antonio Martínez Dagnino y Armando Ramírez Sánchez del SAT, intensos talibanes fiscales colocados por su hijo Andrés Manuel López Beltrán para extorsionar a empresarios según convenga, son quienes impidieron que nuestro caso se resolviera en la Suprema Corte, de acuerdo con lo que él y yo habíamos pactado. Aquí públicamente le recuerdo al presidente en qué consistía nuestro pacto. Con ánimo de resolver este añejo problema, nosotros concedimos que las pérdidas fiscales no eran deducibles y estábamos dispuestos a pagar 7,600 millones de pesos por ello. Tanto así que hicimos el primer pago de 2,600 millones, quedando como saldo pendiente 5,000 millones, los cuales serían pagados de acuerdo con el convenio judicial que se lograría con la intervención de la Suprema Corte.
Fue precisamente por eso que hicimos el pacto, para que los expedientes completos de nuestro caso fueran turnados al ministro Luis María Aguilar, con el pleno consentimiento del procurador fiscal y del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero, mañosos, como siempre, los funcionarios del SAT no enviaron más que el expediente del 2013, dejando así abierto el tema de los años 2008 a 2012. Situación que impidió al ministro Aguilar resolver en su totalidad nuestro caso. En pocas palabras, fue por culpa del SAT que nuestro expediente estuvo meses en el cajón del ministro Aguilar. Debido a todas estas mentiras e incumplimientos, decidimos demandar al presidente, exigiendo conforme a derecho que respete lo que habíamos pactado. Confiamos en el juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise y dictamine sobre la improcedencia del doble cobro y de los enormes e infundados recargos. Es muy triste ver cómo las mentiras y los engaños conducen a estas situaciones indeseables. Para ser sincero, esperaba más de Andrés Manuel López Obrador como presidente. No hay duda de que las malas compañías lo han llevado a irse por el mal camino, poniendo así en riesgo a todos los mexicanos. Recuerden que aquí estábamos antes de que ustedes llegaran. Aquí seguimos a pesar de sus ataques y extorsiones. Y aquí seguiremos cuando en 4 días ustedes se vayan.